Muy buenas, sean bienvenidos y bienvenidas al tutorial número 12 del libro de Java de cómo programar en Java por Deitel. En este ejemplo vamos a ver cómo usar la clase cuenta que creamos en el ejemplo anterior. Si se acuerdan, en el ejemplo anterior añadimos la variable de instancia llamada saldo, le creamos su getter y su setter, que su setter tenía esta reglita, y lo añadimos al constructor. Entonces en esta clase, en prueba cuenta, vamos a usar cuenta y vamos a ver cómo usar este constructor con dos parámetros. Muy bien, entonces para usar cuenta, si vemos cuenta está en un paquete diferente de prueba cuenta, entonces lo tenemos que importar. Para eso, si se acuerdan, era import el nombre del paquete, por ejemplo C, y cuenta, el nombre de la clase. Listo, ahora sí podemos empezar a usar cuenta. Entonces, por ejemplo, creamos dos cuentas, una que se llame cuenta 1, new cuenta. Ahora sí vemos que el constructor nos pide sí o sí. Estos son de otros ejemplos, así que ignórenlos. El primero es el único válido. Sí o sí nos pide un nombre y un saldo. Por ejemplo, Juan tiene un saldo de 200. Y creamos una cuenta 2 que se llame Marina y que tenga un saldo de 300, por ejemplo. No, mejor hagamos así. Que tenga un saldo negativo. Para ver cómo la reglita esta actúa. Entonces, los mostremos. Con un system.out.printf. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, Juan tiene, ahí explico qué es eso, en su cuenta. Y esto para el enter. Acá ponemos cuenta 1.obtener nombre, coma, cuenta 1.obtener saldo. Es así, siempre con el porcentual. Este punto 2f, que este f puede estar en mayúscula también. El f es para que sea de tipo flotante. De tipo flotante, el tipo de dato float, como puede ser esto, float test. El float permite números decimales, no permite tantos como el double. El double permite más números decimales. Pero bueno, como nosotros queremos usar un número decimal chico, no pasa nada. Es únicamente para mostrarlo. Entonces la F es para que lo muestre como tipo flotante. Y este punto 2 es para que muestre únicamente dos decimales después de la coma. Si quisiésemos mostrar hasta 3 decimales, pondríamos un 3. Pero como queremos hasta 2, ponemos hasta 2. Y cabe recalcar que no los trunca hasta los dos decimales, los redondea. Si nos acordamos, cuando casteábamos de un double a un float, por ejemplo, los truncaba a los decimales. En este caso no, los redondea. Entonces hacemos lo mismo con esto, pero con la cuenta número 2. Y bueno, veamos cómo reacciona el programa. Hay un error. Bueno, me equivoqué. Acá va con F siempre minúscula. Si vemos, acá podemos leer el error, en realidad la excepción. Es muy importante aprender a leer las excepciones y los errores que nos tira Java, porque solamente así vamos a poder corregirnos. Como ven, no me tiró ningún error acá en el editor, pero sí cuando lo compiló. Si vemos acá nos dice Unknown Format Conversion Exception, o sea que no sabe cómo convertirlo. Y me dice F. Bueno, yo me acuerdo que puse esta F acá, así que yo supuse que era esto. Y bueno, estaba bien. Y me decía que era en la línea 12.
siempre va desde la primera ocurrencia hasta la última. Entonces la primera ocurrencia fue cuando entramos por acá. Y bueno, después Java fue haciendo sus magias de entrar al printf, de entrar a esto, hasta que llegó hasta este error. Y ahí fue cuando nos devolvió todo esto. Pero bueno, en prueba cuenta el error fue en la línea 12. Así que lo cambiamos por esto. Y ahora esto debería andar perfectamente. Como vemos, Juan tiene 200 en su cuenta. Acá podríamos haber puesto, por ejemplo, .50 y acá podemos poner .02, por ejemplo. Podemos poner muchos más números, ¿no? Por ejemplo, así pongamos. Lo corremos. Este número está bien. Redondeó, no truncó. Redondeó el 9 a un 1 porque nosotros queríamos en dos decimales. Y a este, como era menor a 0, acá vimos que los menores a 0 no cumplen esta condición, así que no los setea. Así que está bien lo que hizo. Bueno, entonces ahora vamos a probar dándoles un valor. Para eso vamos a hacer un escáner. Al new scanner. Acuérdense que por lo general que tenemos que importarlo arriba. System.in. Algunos editores como el mío ya lo pueden importar solo, pero si su editor no lo hace no importa, tiene que irse aquí arriba, ponen import java.util.scanner. Está bueno que ya te lo importe solo porque no te tenés que acordar el path de los paquetes. Ahora pidámosle al usuario, por ejemplo, el de la cuenta 1. Usuario. .print. Ingrese el monto a depositar a la cuenta 1. Muy bien, podemos pedir, por ejemplo, le asignamos a la cuenta 1 este monto, scan.next. Si se acuerdan, en otros ejemplos, para pedir el nombre, usamos, a ver si lo encuentro, usamos un next. El next vimos que era para pedir una string. Para pedir un double es next double. Así mismo. Y ahí sí, el valor que le pongamos nosotros por texto se nos va a convertir a doble. Digamos, bueno, acá no nos sugiere depositar en la cuenta número 2. Así que no pasa nada. Y podemos poner system.out.println. Vamos a printf. El nuevo monto ha sido agregado a la cuenta de la persona esta. Por ejemplo, Juan. Obtener nombre. Acá en el libro lo hice un poco más diferente. Primero creó una variable que se llame monto depósito y después dijo sumando monto depósito al saldo de la cuenta y el nombre de la cuenta. Pero bueno, eso no. Nosotros lo hicimos directamente todo en una. Y ahora veamos cuáles son los valores. Lo corremos. Hagámoslo un poquito más lindo. Esto es un printf. Como podemos hacer un enter, podemos hacer dos enters. Bueno, acá también podemos, como podemos hacer un enter, podemos hacer dos enters. Está bueno para que quede un poquito más lindo, si se pueden acostumbrar. Entonces Juan tiene 200,51 en su cuenta. Por ejemplo, si queremos hacer que tenga 300 justo, le podemos sumar 299.49.
Y bueno, ahí vemos que Juan tiene 500 y Marina sigue teniendo 0 porque nunca le dimos. Como acá en el ejemplo, tampoco le asigna valor. Muy bien, si vieron no fue complicado. Está bueno esto de que si sea negativo no lo permita, justamente gracias al encapsulamiento propio de la programación orientada a objetos. Bueno, usamos un xdouble y vimos cómo se usa este tipo de dato en el format print. Esto fue el ejemplo número 12.